En el nombre de Jesús. ¿Y por qué no levantas tu Biblia, tu dispositivo y nos decimos todos juntos, unánimes, en una sola voz? Amén. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y gloria a Dios, yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Y todos juntos decimos amén y amén. Ahora ponemos nuestro tema en pantallas y dice así: resiste al enemigo. Resiste al enemigo. Una pregunta que tú vas a decir, ay, qué pregunta, pero venga, quiero escuchar tu respuesta. Si tú llegas a tu casa, tú te vas de compras con tu esposa o con tus hijos y llegas a tu casa, perdón, y al abrir la puerta, tú encuentras en tu sala cómoda, mueves un cojín y ves de repente, y tú encuentras en tu sala una serpiente, una víbora, ahí, muy concha, muy a gusto, enroscada, fea, no son bonitas, ¿verdad? Honestamente, bueno, yo no las veo bonitas. ¿Tú qué harías? ¿Gritas y después le llamas a tu esposo o tu esposo sale por algo y la sacas, ¿no? Si no es que hasta la matas, porque si es peligrosa, la matas. ¿Tú no te quedarías contemplándola y viéndola y esperas que tu cónyuge o tú mismo digas, yo creo que el Señor me puso esta serpiente, Dios, para enseñarme algo? ¿Verdad que no? ¿Quién en su sano juicio diría, es que Dios me quiere enseñar algo? O que tu esposo te dijera, no, saques la serpiente y déjala. Vamos a ver qué nos enseña, qué nos quiere enseñar Dios. Dios no te va a mandar una serpiente, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, si se mete una serpiente tú la sacas, tú no te pones a meditar, ¿qué será? ¿Por qué será? Tengo que aprender algo de esto. Es exactamente lo mismo que hacemos. Tú resistirías a esa serpiente, la sacas porque la sacas. Y tú resistirías si una persona te dice, déjala ahí. Tal vez Dios quiere enseñarte algo con esa serpiente. Tú resistes a esa persona y la callas y le dices, no, fuera. Yo sacaría un sapo. Bueno, yo no, yo le diría a mi hijo, un animalito de esos tan fellitos que son, ¿verdad? No, ahora una serpiente. Exactamente nos pasa lo mismo cuando tú dices, esta enfermedad Dios me la mandó para enseñarme algo. Y no la resistes y no la sacas fuera. Y se puede decir de cierta manera que le permites entrar porque te está enseñando algo. Es ilógico. La tienes que resistir para que pueda huir. La frase resistir al diablo se encuentra en la epístola de Santiago. Yo te voy a describir con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo qué es resistir. ¿A qué se refiere resistir? Es de acuerdo a la palabra de Dios. Y Pablo nos exhorta, no, el apóstol Santiago, perdón, nos exhorta, es que siempre hablo de Pablo, nos soporta a resistir al diablo. ¿Cómo se resiste el diablo? Antes de eso, de decirte cómo se resiste, déjame enseñarte unas cosas antes. Resistir significa luchar, oponerse de alguna manera, como tú puedas. Eso significa resistir. Ese es el significado de ese versículo. La resistencia es una maniobra ofensiva de nuestra parte. Te opones, te defiendes, como resistir o soportar la tentación de pecar. Puede ser una acción, más bien es una acción que tomamos y que usamos de la única forma ofensiva. La única forma ofensiva que tenemos de parte de Dios es la armadura de Él. Una armadura que no es a medias. La Biblia habla de una armadura, pero que es una armadura que tú te tienes que poner completa.
No tengo no sé si mi esposo tendrá, creo que sí, una prédica de la armadura. Si no, yo haré una prédica de la armadura completa. Hoy no es el tema como tal, la armadura de Dios, pero sí quiero hablarte de que es necesario ponerte la armadura. En Efesios, si tú lees en Efesios 6, de 3 al 18, te habla de la armadura de Dios. Ahí se refiere a la palabra que el Espíritu Santo nos revela. Vemos Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos, fíjate bien, vestíos, toda tu armadura. Vestíos, no dice de una pieza o de dos piezas, dice toda. Necesitas toda la armadura de Dios. Si no fuera necesario toda, no lo diría. Si no, diría ponte una, dos o tres piezas. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué me la tengo que poder poner? Para poder estar firmes contra mi enemigo, contra las acechanzas. ¿Qué son acechanzas? Ahorita te lo voy a decir en el griego. Para estar firmes con todas las acechanzas. Pero no te puedes poner una pieza así y otra no. Este versículo dice toda la armadura de Dios. Rápidamente, la armadura de Dios consta del cinturón de la verdad, del calzado del evangelio, del escudo de la fe y del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Esas cosas, tú siempre tienes que estar bien armado. Si tú no andas bien armado, eres presa fácil del enemigo. Lo dice exactamente su palabra. Usar las escrituras para exponer las mentiras y las tentaciones de Satanás es la forma más efectiva de luchar contra ellas y vencerlas. Vemos el siguiente verso, que más adelante te voy a profundizar y terminaré con este verso, pero quiero que lo leamos de una vez. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo. Todos queremos resistir al diablo. Todos, dice. Y cuando tú lo resistes, la Biblia dice que huirá. Tres claves aquí. Someteos, resistirlo y huirá. Me someto, lo resisto y huye. Escrito está ahí, tal cual. Resistir al diablo debe de ir acompañado de la sumisión de Dios. ¿Qué es sumisión? También te lo voy a explicar un poquito más adelante. Un creyente que es desobediente o insumiso no va a ver la victoria, no la verá. Si primero no me someto, el diablo no va a huir de mí. Él sabe y conoce las estrategias. Nos conoce también. Es imposible resistir al diablo si antes no se cumple el primer requisito, que es someternos pues a Dios. Muchas veces escogemos ciertos versículos, no me vas a dejar mentir, y ciertas frases de la Biblia, pero muchas veces omitimos el contexto. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la casa y era joven y yo hacía algo que no agradaba a mis papás, que lava los trastes, que esto y no lo hacía. Nunca fui de calle porque no me dejaron, sino tal vez sí. Y me acuerdo que decía, la Biblia dice que debes de obedecer a tus padres. Siempre mi papá y mi mamá me decían, siempre tienes, y sí es cierto, pero el versículo no termina ahí. O sea, hay un versículo que dice que obedezcamos a los padres, hijos, obedecer a vuestros padres. Y luego también dice el versículo, padres, pero no exasperéis, no desesperes a tus hijos. Pero ese versículo, ¿verdad? Que casi no se oye. Se escucha más el de, hijo, tienes que obedecerme. Y si está bien, pero el versículo lo sacamos, nada más agarramos una parte, ¿no? Bueno, pues aquí es lo mismo. Resistir al diablo es lo que dice la palabra, pero para resistirlo yo no puedo en mis fuerzas. Tú sabes y yo sé que en las fuerzas de nosotros no puedo. En las mías yo no puedo. No puedo ni en mis propias habilidades. Es necesario someterse a Dios y entonces sí puedo resistir al diablo y que él huya de nosotros. Pero ¿cuándo es esto? Cuando me someto a Dios. Tiene que ir acompañado con la sumisión. Efesios capítulo 6, versículo 12, NTV, por favor. Porque no tenemos lucha
no tenemos pleitos, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, o sea, contra personas, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas, dice que son poderosas, contra fuerzas poderosas. No puedes andar desarmado, no puedes andar sin la armadura de Dios. Les pido apoyo, por favor. Dice contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Vemos claramente que nuestro enemigo lo describe ahí. Nunca dice que tu vecino, que a veces sí no cooperan, también debo reconocer, ¿verdad? O la misma familia a veces no coopera para nosotros hacernos más ligera la carga, no. Pero me dice que mi lucha no es contra mi prójimo, no es con la persona que tengo al lado, no es con mi cónyuge, no es con mi hijo, no es con mi padre, no es con el que se pasó el alto y por su culpa de él me tocó en rojo otra vez y tengo que esperar a que se ponga en verde. Tenemos un enemigo que nos odia porque somos lo más precioso. ¿Cómo sé que yo soy lo más precioso? Y tú también, porque mandó a su hijo a morir por mí. Y nadie de ustedes mandaría que su hijo muriera por mí, y yo lo entiendo porque yo haría lo mismo. Yo tampoco lo mandaría, pero sé que soy lo más valioso y lo más precioso. Cuando esta sierva, cuando esta mujer que está delante de ti fue desahuciada, miles de veces llorando le preguntaba al pastor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo no maté a nadie, yo no me meto con nadie, ¿por qué? ¿Por qué estoy enferma? Él decía, yo creo que lo enfadé, y yo creo que sí. Aunque me tuvo tanta paciencia, debo reconocerlo. Él me decía, simplemente tienes un enemigo. Y hoy utilizo eso mismo para decirle a las personas que dicen, pero ¿por qué yo leo la Biblia, yo hago? Es que nunca dijo que no tendríamos oposición. Tienes un enemigo al cual resistimos firmes en la fe. Un buen ejército, cuando se van a la guerra, ¿verdad? Un buen ejército estudia y conoce a su enemigo totalmente, sabe cómo actúa, sabe todo, estudia aún cuáles son sus armas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus tácticas, hasta la cultura. Ellos piensan así, ellos piensan de esta manera, así actúa, y eso les da ventaja en la batalla. Los pone, no los ponen sobre aviso, los estudian. Nosotros, de acuerdo a la palabra, a lo que Jesús hizo en la obra terminada en la cruz, tenemos la victoria y tenemos un comandante. Dijo que no nos dejaría solos, que nos mandaría el Espíritu Santo, y ese es el que nos guía a toda verdad. Ese que te despierta de repente y te dice, lee la palabra. Ese que te dice, ora por fulano, ora por sutano, te guía, te dirige. Debemos estar listos para cuando el enemigo trate de hacer algo contra nosotros. Pablo nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. La palabra armadura en el original griego, ahora mismo lo vamos a tener en pantallas, que es una armadura. La palabra, de hecho, se entiende solo. Dice armadura. Si pudiéramos emitir la H, pero ignórenla. Armadura en el griego es panoplia, que se traduce como toda armadura plena. Así, armadura plena. O sea, que es una armadura total la que tú te tienes que poner. Por eso dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Si tú lees este pasaje, dice que te pongas toda la armadura. Y ya cuando termine la batalla, continúes, te pongas firmes cuando acabe todo. Nunca dice que podemos ponerlo en pantallas. Efesios 6:13, Reina Valera. Quiero descifrarlo un poquito mejor, explicarlo. Dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ya te la mencioné, para que puedas resistir. A veces dices, es que no resisto, siento que aquí quedo, que no voy a pasar ese problema. Tal vez es porque no te has puesto toda la armadura y por lo tanto no puedes resistir y sientes que estás perdiendo la batalla. Para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado,
vas a acabar, va a acabar eso, vas a pasar eso que piensas que hasta ahí llegas o que cuando se va a acabar. Todos tenemos preguntas en nuestra cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué no termina? ¿Qué pasa? Todos. Pero aquí está la palabra claramente que dice, y habiendo acabado todo, no dice que te duermas en tus laureles, no dices que dejes de leer la Biblia, no dice que te distraigas. Habiendo acabado, estar firmes, no te descuides, sigue vistiéndote de la armadura de Dios. Entre los griegos, la panoplia era el equipo completo. Imagínate tú que en los griegos salieran a la guerra y no tuvieran toda la armadura completa. Supongamos que se les olvidó el casco, flanco seguro para el enemigo, no trae casco. Se le olvidó el escudo, seguro, un disparo al corazón, o no sé si había disparos, o un machetazo, una espada, perdón, una espada. Por eso es necesaria toda la armadura. Era un hombre muerto, un griego que saliera sin toda su armadura. O imagínate que sale sin su espada. ¿A qué va? Presa fácil. Es lo mismo con nosotros. Por eso tal vez la lucha, lo que estás teniendo, tal vez sea un punto muy clave que por qué no has salido victorioso de esa situación que estás pasando. Tal vez no te has puesto la armadura completa. Digo tal vez, pero solo tú sabes la respuesta. Los griegos se ponían su equipo completo de su armadura y era utilizado por la infantería pesada. Entonces nos está hablando de la armadura en su totalidad, no unas piezas sí o unas piezas no. Esto significa ponernos, vestirnos, sobre todo uno mismo, la armadura completa. El verbo vestir, esa es la traducción, verbo vestir. Romanos capítulo 13, versículo 12, también en Reina Valera, por favor. Mira lo importante que es vestirte con la armadura. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras ¿qué? De las tinieblas y vistámonos de las armas. Nuevamente nos dice armas de luz. Vistámonos con las armas de Dios. También podemos encontrarlo en Efesios capítulo 4, 24. Mira cómo lo dice. Y vestíos, otra vez nos habla de la vestimenta. Vestíos del nuevo hombre, creado según la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos vuelve a decir, vístanse de la armadura, vístanse de ella. La palabra nos muestra algo que nosotros tenemos que hacer. No es Dios el que te va a vestir de la armadura. No es Dios el que te va a decir, ponte el casco, ponte el yelmo, ponte el calzado del apresto, ponte el cinturón, ponte la coraza de justicia. No, vestíos, tú eres el que tienes que vestirte. No es algo que le toque a Dios, es algo que te toca a ti y me toca sin duda a mí. No es algo que dependa de Él. Es tu decisión y es tu responsabilidad como creyentes. Tenemos todo para vencer esa situación que tú estás pasando. El ponernos cada día, esto es cada día, la armadura de Dios que Él proveyó sin duda para nosotros. La armadura de Dios no es una armadura física. No es que yo el domingo que entra te vea que entres con casco y con tu espada, con todo eso. No es de esa manera. No es como lo usaban los soldados romanos. Son aspectos de nuestra vida diaria. Por el hecho de estar simplemente en Cristo. Son realidades de la nueva creación que tú y yo somos en Cristo Jesús. Y si te fijas y si tú analizas bien en Efesios y en otras epístolas, Pablo utiliza términos militares para hablar de la vida cristiana y nos habla del equipo divino en su totalidad. Para entonces poder caminar en victoria en nuestra lucha espiritual, debemos siempre estar vestidos de la armadura y echar mano de todas las cosas que no va a proveer, sino que ya proveyó. Así que cuando nos vestimos de la armadura no le dejamos ninguna puerta abierta al enemigo. El apóstol Juan registra lo que Jesús dijo acerca de nuestro enemigo. Juan 10:10. El ladrón, o sea Satanás,
no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero otra vez, no nos quedemos ahí. A veces nos quedamos con cierto versículo. No, todo el contexto termina maravillosamente. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan plena, en abundancia, en salud, gozo, prosperidad. Esa es una vida plena, libre de preocupación. No que no lleguen las preocupaciones, pero aunque lleguen, te sientas libre de toda carga, llenos de paz. Como cristianos, de acuerdo a ese versículo, nosotros tenemos vida plena. Mientras luchamos por mantenernos firmes en nuestra fe, debemos de darnos cuenta de que los enemigos a los que nos enfrentamos no son ideas humanas, son fuerzas reales que provienen de los poderes de las tinieblas. Por eso nosotros debemos andar, como lo dijimos hace un rato, hace unos minutos atrás, con la armadura de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué será que tenemos que ponernos la armadura de Dios? ¿Por qué será? La clave está en Efesios 6:12. Solamente ya lo leí, pero déjame leerlo. Dice, no, yo lo dije, 6:11, perdóname, ¿lo pusiste bien? Efesios 6:11. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas. Te dije que te iba a decir qué quiere decir acechanza. Se entiende, pero quiero verlo en el original, en el griego. Sabemos que el diablo, antes de verlo en el griego, todos sabemos, pues entonces ¿por qué tenemos que tener cuidado y resistirlo? Si se supone que el diablo está vencido, y sí es verdad, el diablo está vencido. Él perdió todo su poder, sin duda, claro que lo perdió. Si no Jesús hubiera muerto de balde, pero no fue así, lo perdió su autoridad. Pero ¿sabes? Él, aunque sabe que está derrotado, él se niega. La única artimaña, acechanza, lo único que tiene es hacerte creerte que te creas que él no está vencido y seguirte engañando. Es la única ofensa que él tiene hacia nosotros. Lo único que él puede, si se puede decir el único poder, por así decirlo, entre comillas, porque no lo tiene, es de engañarnos. Nada más. No tiene ningún poder. Un perro sin dientes tiene más poder que el enemigo, literal. Así que no te dejes intimidar. El único poder, entre comillas, es que quiere seguirte el engaño. Ese es el único. El engaño, dice, para seguir intentando engañarnos. Vemos que la palabra acechanza, para poder entender la naturaleza espiritual en la pantalla, lo ponemos en pantalla, la palabra acechanza, dice, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanza en el término griego es metodeia. La acechanza del diablo es en el griego. Traducido al español, al castellano se traduce como astucia, engaño, truco o artimaña. Eso es una acechanza, los trucos. Entonces podemos leer el versículo de la siguiente manera: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes contra los trucos, los engaños, las artimañas, las astucias de Satanás. Eso quiere decir en el original griego. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios, está alerta, quiere decir alerta, no te duermas, no te distraigas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. No se devora a cualquiera, sino diría, se devora a cualquiera. No, él busca. ¿Quién no trae toda la armadura? ¿Quién no trae? ¿Quién no está preparado? ¿Quién no se está sometiendo a Dios? Él busca, anda buscando. Hay un diablo que necesita ser resistido, porque él está buscando claramente a quién devorar. Él es el que oprime con enfermedad. Él es el que roba la vida, el que la acorta, el que no permite que tus sueños sean realizados, el que te roba la esperanza, el que roba tus finanzas. Él es el que vino a robar, matar y destruir. Resístele, tienes que resistirle. Esas son acechanzas, engaños, trucos, artimañas que utiliza el diablo para sacarnos de nuestra posición de autoridad.
porque dice que Él nos delegó la autoridad. Y entonces poder vencernos. Pero Él sabe que no puede vencernos, si no ya nos hubiera vencido, si no ya nos hubiera matado, si Él pudiera. Pero no es tan fácil, no lo es, tanto que aquí estamos tú y yo. A menos, ¿sabe cómo si puede vencernos? A menos que nosotros le cedamos nuestra autoridad. Tú tienes autoridad, yo tengo autoridad, pero cuando tú te pones de acuerdo con Él inconscientemente, le estás dando la autoridad. Tenemos que resistir al diablo. ¿Por qué hará que la resistencia haga que el enemigo huya? Porque sabe que no puede tener la victoria sobre nosotros si estamos preparados, si estamos listos. Cuando venga el ataque lo podremos resistir. Él sabe perfectamente. Como vimos anteriormente, la Biblia dice que necesitamos ponernos la armadura de Dios para estar completamente protegidos del mal y resistirlo activamente, continuamente. No te dejes. Harold Caballeros, yo lo vuelvo a decir, ya hasta me va a cobrar, yo creo, por estarlo diciendo. Esos animalitos hay que matarlos desde pequeños. No permitas que crezcan esos pensamientos al instante, porque luego se hace una fortaleza. Resistir al diablo significa oponerse a sus tentaciones. Jesús se sometió a Dios primeramente y luego después pudo resistir al diablo en el desierto cuando Satanás le tentó 3 veces. Y lo vemos, solo te voy a hablar de una tentación porque son 3, pero el tiempo no alcanza. Mateo capítulo 4 versículo 1 y 3. Lo tentó para sacar a Jesús de su misión. Eso es lo que Él hace. Él te tienta, Él te acecha, Él te pone trucos para poderte sacar de tu misión, porque todos tenemos una misión sin duda que cumplir de parte del Señor. Mateo 4, capítulo 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El que tienta, otra vez lo decimos, no es Dios, ¿es quién? El diablo. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, lógico, Él se hizo hombre por ti y por mí, para salvarnos. ¿Tuvo qué? Tuvo hambre. Fue tan humano como tú y como yo, con todo lo que, las tentaciones, y aquí lo vemos. ¿Y qué dice? Y tuvo hambre. Verso 4. Y vino, me lo regresamos al 3. Y vino el tentador y le dijo, Él busca tu debilidad, busca una debilidad. Y él pensó que Jesús tenía una debilidad, tenía hambre, dijo, tiene hambre, tiene que ceder. Y vino el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, él sabía que era hijo de Dios, pero si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué te cuesta? ¿No que eres hijo de Dios? Tú todo lo puedes hacer. Ese es el enemigo, reconócelo. Verso 4. Y él respondió, aquí está la respuesta, cómo debemos actuar cuando tenemos una tentación. Cuando él tenía hambre, sin duda alguna, dice la Biblia, y tuvo hambre 40 días sin comer. Dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice la Biblia, continúa diciendo que lo tentó 2 veces más. Aquí podemos ver, él es astuto, el diablo es astuto, la astucia de Satanás. Vio que Jesús tenía hambre y dijo, por este lado voy a entrar. Satanás sabía que Jesús ciertamente era el Hijo de Dios. Sin embargo, aún así, él sabe que tú eres hijo de Dios, pero aún así desafió a Jesús. ¿Cuánto no más te va a desafiar a ti si a Jesús también lo anduvo tentando? Si Jesús hubiera convertido cuando tenía hambre las piedras en pan, la respuesta al reto de Satanás le hubiera dado reconocimiento y la autoridad al diablo, es decir, si hubiera obedecido al enemigo. Jesús utilizó la palabra para responder la trampa, su estratagema, su truco, su acechanza, todo eso. ¿Para qué? Lo resistió, para resistirlo. Lucas capítulo 4 versículo 13. No siempre vas a estar pasando ese problema y esa tentación y esa lucha. Mira, y cuando el diablo hubo acabado, llega un rato que tiene que acabar, se tiene que largar, se tiene que ir.
y cuando hubo acabado, dice, toda tentación se apartó de él. No me gusta el versículo que sigue diciendo, de él por un tiempo, y regresa, y regresa. Es decir, el diablo vuelve otra vez. Puede ser que lo venzas una y otra vez, pero siempre querrá volver. Yo lo sé. Cuando yo pensé en ese entonces que yo iba a partir, que yo estaba desahuciada y yo fui sanada, él ha querido regresar. Él ha querido regresar. Como que se acuerda y dice, voy a regresar a mi casa, donde a mí me oprimía. Voy a regresar. Y si me encuentra vacía, él puede regresar. Así lo dice su palabra. Desde que no está el pastor, que son 4 años, 2 veces ha intentado regresar. 2 veces que no han sido fáciles, que han sido en la madrugada y que reconozco los síntomas y que inmediatamente me paro y aunque el pánico quiere entrar, le digo, no, escrito está. No dura mucho, han sido 2 veces. No he tenido que despertar a mi hijo, no he tenido. Ponte la armadura y resístelo, iglesia, resístelo. Si no tuviera yo, tal vez ahora a cargo y estar enfrente, tal vez ya me hubiera distraído y hubiera regresado con todo. Pero gracias a Dios, él siempre va a querer regresar. Quiere ver si te encuentra distraído. Ya se distrajo, ya no está leyendo la Biblia, ya no tiene toda la armadura, ya puedo entrar, vamos a checar, voy a ver. Porque ahí dice que le dejó por un tiempo. Si a Jesús le pasó, ¿qué te hace pensar que no quiera regresar? Esto no es para infundirte miedo. Esto es para que conozcas las armas que tú tienes y las estrategias del enemigo. Es por eso que el verso 11 nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios, para que cuando venga el día malo pueda resistir las acechanzas del enemigo. El propósito de vestirnos con la armadura de Dios es poder estar firmes contra todas sus estrategias. La frase estar firmes es un término militar que significa pararse en su propio terreno. ¿Ves cuando dicen firmes y se ponen así, no? En firmes, vaya, perdón la repetición de la palabra, estar firmes. No puedes descuidarte, no te descuides, no es sano. Entonces nos ponemos la armadura para mantenernos firmes en nuestro lugar, en el lugar que Dios nos ha dado, a pesar de las trampas del diablo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Tenemos que estar firmes siempre y tener la armadura. ¿Por qué? Para que Satanás no gane ventaja. No te diga, está desprotegido, ya se me distrajo. Ay, vengan aquí. Me gusta decir lo siguiente: Dios es omnipresente. Dios puede estar en todas partes, aquí, en Japón, en China, en Inglaterra, en todas partes. Él es único. El diablo no. El diablo no es omnipresente, él solamente puede, él es un ser creado. Él no puede crear nada. A Dios nadie lo creó, por eso él puede hacer las cosas que nadie puede hacer. Entonces el diablo solamente puede estar en una parte, pero como se trajo la tercera parte de los ángeles de allá, hizo sus contratos y se trajo a esos ángeles que ahora son demonios, son los que pueden estar, unos tú te vas para allá, tú te vas para allá. Esas son las estrategias del enemigo. Entonces, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso es este tema. No ignores sus maquinaciones. No ignores que él está buscándote para devorarte, para robarte, matarte y destruirte. No lo ignores. Y no ignores la armadura que es con la que podemos apagar los dardos del maligno. Si tú has sido salvo, que es el caso aquí, por tener fe en el Señor Jesús, el poder de Satanás sin duda está roto en tu vida. La única razón lo único que puede hacer Satanás, la única razón es oprimirte. Es porque tú le creas que él tiene poder, que tú creas que él es más fuerte que tú. Cuando tú crees que él es más fuerte que tú has aceptado una mentira en tu espíritu. Si tú tan solo entendieras que ya tienes todo lo que ya recibiste de Dios, si conocieras tu verdadera identidad en Cristo, entonces podrás resistir el diablo con fe, conociendo que tú tienes poder y autoridad
sobre Satanás. Entonces, cuando tú reconoces que tú tienes la autoridad sobre él y lo resistes, entonces él huye de ti. Si está escrito es porque es real y es así, es verdad. Santiago 4, capítulo 7. Ahora sí quiero desmenuzarte en el nombre de Jesús. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse pareciera que la palabra lo dice un poco como no sé cómo dirán el griego, no lo busqué. Someterse es como, órale, vas a hacer esto y te quiero así y no te desvíes para allá. No, sométete. Así se escucha, yo así lo entiendo. Un poquito como agresivo, ¿no? Como un poquito como, o fuerte tal vez será la palabra. Déjame lo explicamos en el nombre de Jesús. Dice, someteos pues a Dios. Dejamos este versículo en pantallas porque quiero decirte y preguntarte primero, ¿qué significa someterse a Dios? ¿Qué significa? Algunos dirán, no, pues obedecer, no pecar, etcétera, etcétera. Sí, tiene que ver, pero déjame te lo desmenuzo. Someterse a Dios significa someterse a su bondad, someterse a la realidad de su naturaleza en Cristo, someterse al conocimiento de su amor, someterse a la bendición de Dios, someterse a sus promesas. Eso es someterse. Padre, tu palabra dice que por la llaga de tu Hijo Jesús yo soy sano. Entonces me estoy sometiendo a esas maravillosas promesas, a esa maravillosa palabra. Padre, yo resisto a la pobreza, a la escasez, porque tu palabra dice que tú eres mi pastor y que a mí nada me falta. Yo me someto a que tú eres mi pastor y a que a mí no me falta nada. Yo me someto a cada una de tus promesas. Eso es someterse. Y cuando automáticamente estás hablando la palabra de Dios, tú estás usando la espada del Espíritu con la que apagas los dardos del maligno. Cada vez que tú te sometes a Dios es hablar palabra de Dios, es someterse. A veces pensamos que estamos sometidos a Dios, pero a lo que estamos sometidos es a una percepción equivocada de alguna manera y no es la verdadera naturaleza de Dios. Ejemplo, nos sometemos a un concepto de soberanía, de que Él hace lo que quiere, a Él le place, que Él hace lo bueno, pero también hace lo malo. Ese es un concepto, no es correcto. Nosotros simplemente, y que nosotros, Él hace bueno, Él hace malo. Él venda, Él hace la herida y Él venda. No estarán de acuerdo conmigo, pero no puede ser posible que sea real así, que sea un Dios así. Esa no es la percepción de Dios. Y que te tienes que someter y que te tienes que aguantar. Muchos pensamos que Dios actúa así, pero esa no es la manera de que Dios pide que te sometas a su palabra. Eso no es someterse a Dios. Esa no es una verdadera percepción de Dios. Eso mantiene a muchas personas lejos de recibir de Dios. ¿Te acuerdas el ejemplo con que empecé de esa serpiente? Es que yo creo que Dios quiere que tenga este cáncer, porque sin duda alguna este cáncer me va a hacer crecer. O que no, tú puedes crecer sin ese cáncer. Muchos yo he oído testimonios que después de que estuvieron, yo misma, después de que estuvimos al borde de la muerte y todo eso, yo crecí espiritualmente, y porque leí la palabra, porque oraba, porque ayunaba. Pero yo podía haber crecido sin necesidad de haber sido desahuciada, sin ninguna enfermedad, haciendo a un lado la enfermedad. Si yo oro, si yo ayuno, si yo leo la palabra, si me pongo la armadura, yo crezco, yo puedo resistir. Yo no necesito la enfermedad, pero tristemente viene la enfermedad y entonces pensamos que gracias a eso que mandó el enemigo, ahora yo estoy firme, yo sané. Pero yo puedo resistirlo sin ningún tipo de enfermedad. Espero dar a entender. Quiero decir que no necesitas un tipo de enfermedad para tú crecer espiritualmente. Si tú lo haces sin estar enfermo, tú puedes crecer, someterse a la verdadera, escucha bien, a la verdadera naturaleza de Dios, es someterse al amor de Dios. Es someterse al perdón de Dios, es someterse a la misericordia de Dios, es someterse a la gracia de Dios.
tu gracia, Señor, me ha dado vida eterna. Yo me someto a tu gracia. Oye, pero tú eres un pecador. No, yo me someto a que Él ya perdonó todos mis pecados. Yo me someto a cada palabra que está escrita, a cada promesa. Su gracia, iglesia, no olvides, su gracia nos regresó todo lo que había perdido Adán cuando Satanás lo engañó. Y nos ha sido regresada, recuperada por Cristo. Así que mucho más, mucho más. Esa es la gracia de Dios. Hay personas que dicen, es que yo no recibo de Dios, porque están luchando contra el enemigo con condenación. Volviste a caer, ¿a poco no sabes que ya, otra vez? Y están luchando con esa condenación. Es difícil recibir si tú mismo estás bloqueando la recepción, con la culpa y la condenación. No se puede recibir. Aquí está, no, Señor, no, yo no puedo recibir la condenación. El enemigo te tiene cegado. Tú mismo bloqueas los regalos que el Señor tiene. Cuando Él, si tú te arrepientes, Él te perdona en el instante de ya. No te estás sometiendo a Dios cuando luchas con la culpa, porque Dios ya trató con eso y lo vemos en Romanos capítulo 8, 1, NTV, por favor. No te sometes a Dios cuando dices, es que yo me siento culpable. Yo ya te perdoné, ahí está. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen. Tú perteneces a Cristo, sí, pero me equivoqué, pero tienes un abogado, pero te arrepentiste, pero regresaste. Entonces ya no hay ninguna condenación. Él quiere bendecirte, pero tú dices, pero ¿será que Dios ya me perdonó? No te estás sometiendo a Dios. Acepta su perdón. No pienses que Dios es el que te está condenando. Ese no es Dios, porque ahí lo dice su palabra. Dios no es que te condene. Dios es un perdonador. Dios es un dador. No te dio a su hijo. Dios es un dador. Dios es ¿qué? Un restaurador. ¿A cuántos no nos ha restaurado? Dios es alguien que levanta. Dios es alguien que le dice, vamos nuevamente de pie. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido oposiciones demoníacas. Todos. Toda oposición no viene de Dios. Toda oposición es del enemigo, demoníacas. Algún tipo de enfrentamiento espiritual, sí. Vaya que sí, espiritual. Pero si tú te sometes, reconoces quién eres en Cristo y que Cristo está en ti, entonces te sometes a Cristo creyendo que su naturaleza está en ti y que Él vive en ti, entonces por lo tanto tú puedes resistir al diablo y entonces huirá de ti. Lo resisto con la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Le resistió ¿con qué? Con la palabra. Es la única manera de resistirlo. Y escrito está, lo resistes, te sometes a Dios, que es la palabra, que esos son los ejemplos que te puse. Te sometes, lo resistes y por ende huye. No dice que se va a dar la vuelta y que tranquilamente, huir. Huir es alguien que ni el polvo le ves. La mayoría de las veces no estamos resistiendo al enemigo y pensamos cosas tristes, porque esto es triste. Creo que Dios quiere que esté enfermo. Creo que Dios quería que yo me divorciara. Yo creo que Dios quería eso. Yo creo que Dios quiere que yo sea pobre, para que yo sea humilde. Eso no tiene nada que ver. Hay gente rica y que es humilde. Dios no te quiere pobre. Dios es enemigo de la pobreza. Tenemos hijos y no queremos que nuestros hijos estén en pobreza. Tu Padre Celestial, de igual manera, es enemigo de la enfermedad, porque la enfermedad empobrece. Nosotros vendimos hasta lo que no teníamos, es un decir, cuando está enfermo. No hay dinero a veces que alcance con alguna enfermedad, empobrece. Dios no te quiere pobre, de ninguna manera. Resístelo, diciendo, no, Él provee todas mis necesidades, conforme sus riquezas en gloria. Eso es someterse a Dios. Someterse a Dios es decir, creo que Dios me ha perdonado, que no recuerda
que ya sepultó mis pecados. Hemos permitido muchas veces que el enemigo nos robe, nos mate y destruya. Y y pensamos que es Dios el que lo hizo. Eso no es someterse a Dios. Si eso malo que te pasó, si eso que te robaron, si eso que mataron de tu familia, de mi familia, algo malo, eso no viene de Dios. Y eso, si tú lo crees así, eso no es someterse a Dios. Claramente no estás resistiendo al diablo. Al contrario, le estás permitiendo entrar. Yo creo que esta enfermedad y todo eso, no, le estás permitiendo entrar. Cuando le crees sus viles mentiras y sus viles acechanzas y sus viles engaños. Someterse a Dios es verte sentado. Cierra tus ojos y abre tus ojos espirituales y mira ese trono donde dice que estamos sentados en lugares celestiales. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Como la justicia de Dios en Cristo, no por tus méritos, no por mis méritos, porque sin duda me preocupé esta semana, sin duda tuve algún pecado, que preocuparse ya es pecado, sin duda alguna su palabra incorruptible dice, incorruptible quiere decir que no cambia, Él nos sigue teniendo en lugares celestiales. Dice, aquel que no conoció pecado, por nosotros, por ti y por mí se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias. Somos justos. ¿Te miras ahí? ¿Te miras sentado en lugares celestiales? ¿O te miras enfermo en una cama pensando que así van a terminar tus días? Que te han diagnosticado algún tipo de enfermedad, esclerosis, diabetes, cáncer, no sé, alguna dolencia. ¿Te miras así? Como miras tu futuro, vas a terminarlo. No, resístelo y mira la palabra, es la armadura, utiliza la espada y mírate sentada en lugares celestiales. ¿Quién te puede quitar de ahí? Nadie puede quitarte de ese lugar. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te miras tú? Si no te ves a ti mismo ahí, sentado en lugares celestiales, no estás sometiéndote a Dios aún. Puedes hacerlo, pero todavía no te estás sometiendo. Esto, iglesia, es real, es profundo, no es fábula, es tan real. Someteos a Dios y resiste al diablo. Hay un enemigo y la Biblia lo dice claramente, ya lo hemos visto. Segunda de Corintios capítulo 4:4. ¿Qué hice? No es ese. Sí, solo que lo tengo otra vez. Así está bien ahí. En los cuales el Dios, vamos a verla en NTV. Yo fui la que tal vez pero en NTV, ahí está. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Tú sí crees, tu mente no puede estar cegada, solamente de los que no. ¿Y es el Dios de qué? De este mundo. Pero, bueno, ahorita lo explico. Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. El siguiente verso nos dice que el mundo está bajo su poder. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios, amén, todos somos hijos de Dios, y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Todo el mundo que nos rodea, pero dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Tú y yo, te tengo la noticia, tú lo sabes, no somos de este mundo, vivimos, dice la Biblia, en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra nacionalidad está en los cielos. Entonces el maligno tiene al mundo bajo control, pero no a ti y a mí, solamente a los que no creen, solamente a los que no han nacido de nuevo. Dice, y el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Todo lo que pasa alrededor de las guerras, que ya el presidente dijo esto, que ya están diciendo aquello, todo ese está controlado por él. Dios no es el autor de las guerras, Dios no es el autor de las hambres. Aunque lo digan y lo vuelvan a decir claramente, no es el autor. Aquí está diciendo que está controlado por ¿quién? Por el enemigo, por el maligno.
Pero tú y yo, nuestra nacionalidad, gloria a su nombre, está en los cielos. Tenemos un enemigo y tenemos que reconocer aquello, iglesia, que es malo. Aquello que roba, aquello que destruye, no es de Dios. Y tenemos que resistirlo. Eso es fundamental. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Para tanta maldad, Dios hizo lo siguiente. Ay, no. Primera de Juan 3:8. Así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero lee conmigo para terminar ese pasaje. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto. Si las cosas, las guerras, las hambres, las enfermedades fueran de Dios, esas cosas son malas. No pueden venir de Dios, porque Dios estaría contradiciendo, no sé la palabra correcta. ¿Cómo va a deshacer algo que Él mismo mandó? No, todo lo malo viene del diablo, pero Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Con este versículo que tenemos en pantalla, podemos destruir esa teología, toda teología, que todo lo malo, que todo lo malo que ocurre en el mundo, ocurre porque Dios quiere que así ocurra. Todo lo malo ocurre porque Dios así quiere que ocurra. Ese versículo acaba con esa teología, porque para esto se reveló el Hijo de Dios, para esto se manifestó, para esto vino, para deshacer todas las obras del diablo. Lo malo que ocurre en el mundo no es de Dios. Dios no es el autor de crímenes. Dios es un Dios de salud, ahí lo vimos en la Biblia claramente, de sanidad, de bendición, de bondad, de prosperidad, de amor, de ternura, de gozo. Los frutos del Espíritu, simplemente vea los frutos del Espíritu. Colosenses capítulo 1, versículo 13, que es nuestro último versículo. Mira de lo que te libró, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y muchos seguimos ahí. Muchos no hemos visto, reconocido, o no sé qué ha pasado, que seguimos todavía en eso. ¿Por qué te digo eso? Continúo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De este lado había oscuridad, pero Él te trasladó y me trasladó al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Dios nos ha trasladado del oscuro, del poder del reino al reino de su amado Hijo. Yo te digo lo siguiente: ¿qué es la potestad de las tinieblas? Él nos libró de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas era la muerte, es la enfermedad, las pérdidas, la pobreza y todo lo malo que se te ocurra. Había ese reino, vivíamos en ese reino, pero ya no permitas y digas: es que esta enfermedad, no sé, Dios me quiere enseñar. Era mi suegra, que decía que ella pensaba, que ella creía que Dios quería que conociera todas las enfermedades del mundo. A mí me lo dijo, y mi esposo pues le dio su cátedra ahí, ¿verdad? En ese entonces. Hoy están juntos los dos allá. Pero ella pensaba de esa manera. Cuando decía ella no se estaba sometiendo a Dios al creer erróneamente que Dios quería que conociera todas las enfermedades. Dios guarde, imagínate todas las enfermedades. Entonces, ¿qué es la potestad de las tinieblas? Dice que nos liberó de las potestades de las tinieblas. Como te dije, es la muerte, la pobreza y todas las cosas malas. Todo lo malo, Dios te trasladó. Un ejemplo: si tú te tuvieras cambiado, ¿alguien de aquí se ha cambiado de país? ¿Alguien? No, nadie viene de otro país, ¿verdad? Nadie. Bueno, pero si tú te tuvieras que cambiar a un país por el motivo que sea, tú te tendrías que adaptar a una nueva forma de hablar, ¿sí o no? Tú te tendrías que adaptar a la nueva cultura de ese país. Tú tendrías que cambiar, ¿qué? Tu lenguaje. Nosotros las pocas veces que salimos, yo muy poquitas, había palabras que yo no conocía y que decían, ¿qué es eso? Acá y una vez el pastor dijo algo y dijo: ay, eso es una grosería en Colombia. Y yo dije: allá es una palabra normal, ¿cómo saber? Pero si yo viviera allá,
o tú vivieras, tú tendrías que adaptarte y cambiar tu forma de hablar. Es lo mismo, tú no puedes seguir hablando como cuando vivías en el reino de las tinieblas antes de que te rescataran, y ahora que estás en el reino de la luz, no puedes hablar el lenguaje que hablabas allá. Y estoy enfermo, Dios me quiere enfermo, Dios va a matar a mi hijo para esto, Dios permitió que perdiera mi casa. Estás hablando el lenguaje anterior, no estás hablando como una nueva criatura, no estás hablando de que las cosas viejas pasaron, no te estás sometiendo a Dios. Cuando te cambias de reino, tienes que aprender entonces un lenguaje nuevo. No puedes seguir hablando como hablabas cuando estabas en el reino de las tinieblas. Ahora nuestras expectativas tienen que ser diferentes, porque ahora estamos en la luz, en un reino nuevo, un reino que nos da vida. ¿Qué te está pasando el día de hoy? Ya para terminar, ¿cuál es tu situación? Si es algo que te está robando, que viene a robarte, a matar y destruir, ese no es Dios. ¿Qué tienes que hacer? Resistirlo. Resistir la alabanza, si me hacen el favor. Resistirlo, ¿cómo? Por el poder de la palabra de Dios. Resístelo. Resiste las dudas y ellas van a huir de ti. Resiste la enfermedad. Jesús llevó mis enfermedades. Resístela. Eso es resistir. Y el miedo huirá de ti. ¿Tienes temor? Resístelo, porque Dios no me dio un espíritu de cobardía, de temor, sino amor y de dominio propio. Eso es someterse y lo estás resistiendo. Resístelo como lo hizo Jesús. Resiste a la enfermedad y sin duda la alabanza, segunda llamada, y huirá. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Tú caminas por fe, no por lo que ves. Tú eres hombre y mujer de fe. No aceptes lo malo, no aceptes un diagnóstico, no aceptes un no. Cuando el enemigo quiere engañarte, más bien no aceptes un sí de parte de él. Tú tienes que decir: yo creo que Dios está de mi lado, como lo dice su palabra, y su palabra no puede ser derrotada. ¿Conoces a alguien que su palabra, si gustas ponerte de pie, tú conoces has dicho algo? Su palabra no puede ser derrotada. Con la espada del Espíritu apagas los dardos del maligno. Eso es resistirlo. Eso es resistirlo. Su palabra no puede ser derrotada. Estamos en sus promesas. Eso es resistirlo. Permanece en sus promesas. Yo te quisiera decir: cuéntame, pero no me cuentes. Pero tú sabes qué áreas hoy estás pasando. Tú sabes eso que tal vez ya tienes años, o que es nuevo, o que apenas es un ataque reciente, algún síntoma, algo en tu cabeza. No sé, no sé qué será. Hoy es el día para que tú te pongas firme en tu terreno, en el terreno de Cristo Jesús. Eres mayoría porque Cristo está contigo. Ahora mismo puedes resistirlo. Sométete a Dios hablando su palabra y diciéndole: tu palabra dice esto, tú eres amor, tú eres bondad, tú eres ternura, tú eres todo lo bueno, tú eres mi esperanza, tú eres mi futuro, tú tienes palabras de vida eterna. Te estás sometiendo. Tú llevaste mis enfermedades, tú me diste larga vida, me sacias de larga vida, me coronas de favores. Te estás sometiendo cuando tú hablas su palabra. Y entonces puedes decirle al diablo: te resisto, huye, duda, te vas, enfermedad, te vas. Y él reconoce que tú tienes la autoridad, que nos la fue delegada. No le dejes un día más, resístelo. Antes de yo compartirte esta enseñanza, pasé por algo feo, pasé esta semana por algo fuerte. Aún no está resuelto, pero tengo paz y sé que todo va a salir bien. Sé en quién he creído. Yo lo apliqué primero. Me sometí a que Él es mi esposo. Me sometí a que no se van a aprovechar de mí porque estoy sola. Porque Él me dijo que no me dejaría ni me desampararía, que Él estaría conmigo, que Él es el esposo de las viudas, que es padre de huérfanos. Me sometí. De esa manera me someto a su palabra. Y entonces puedes resistirlo. Y como tal, como dice el versículo, huirá de ti, huirá de mí. Amén, amén. Vamos, iglesia, vamos. Sométete, háblalo y resístelo. No te quedes callada o callado.
No veas cómo se desbarata tu matrimonio, tu trabajo, tu ambiente familiar, tu iglesia, qué sé yo, o cómo se deteriora tu cuerpo. No lo dejes, no permitas. Basta, basta, porque el poder de Dios está en ti. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos, Señor, y descubrir al enemigo la forma en cómo nos ataca, Dios. Pero, Señor, sin duda alguna, aunque busque, Señor, a quien devorar, Padre, con nuestra armadura totalmente completa, literalmente completa, Padre, sometiéndonos a Dios, a ti, en tus promesas, Padre, podemos resistir al enemigo. Y literalmente escrito está: Él huirá de nuestras vidas, de mi familia, de mi cuerpo, de mis finanzas, de todo lo que esté oprimiendo, de todo lo que se haya Él enseñoreado, así sea por años. Ahora mismo deshago en el nombre de Jesús toda opresión sobre el pueblo de Rema, sobre todo Rema, en el nombre de Jesús. Se han destapado sus oídos espirituales, sus ojos naturales, y ellos puedan ver, Señor, claramente, Padre, como tu profeta, Señor, que le dijo que abriera los ojos de su siervo, Señor, y para que pudiera ver lo espiritualmente como estaba, Señor, rodeados de ángeles, Señor. Así se han abierto los ojos de mis hermanos, Padre, que vean su cuerpo sano, que vean, Señor, su familia restaurada, que vean sus finanzas, Señor, literalmente, Señor, como tú quieres que las vean, Señor, desahogadamente, Padre, y aún para compartir con el necesitado, Padre. Gracias, amoroso Señor, por tu incorruptible palabra, que es real, que sigue siendo vigente, que no pasa de moda, Señor, que tú sigues, Señor, tan vivo, Padre, tan real, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pésele al diablo donde le pese. Ese es mi lugar, ese es tu lugar, iglesia. Gracias, Padre. ¿Por qué no le das un aplauso al gran Señor, al Rey de Reyes, al Señor? Hermano, dáselo fuerte, hermano. Él es digno de que tú le des la alabanza. Si gustas sentarte, amada iglesia, siempre es un gozo compartir la palabra con ustedes. Siempre te voy a decir que hay nervios, siempre hay nervios, pero de verdad, cuando estás aquí le dices: Espíritu Santo, habla, habla. Aquí está todo mi ser para que tú hables lo que tú tengas que decir, hacer. Corazones sanados, venimos manejando y venimos orando, corazones sanados, restaurados, Señor, todo, Padre, solo por tu preciosa palabra, Señor. Vamos a dar gracias y a orar por las ofrendas, Señor. Gracias, Padre, porque tú amas al dador alegre, Señor, al que da con alegría y no con tristeza, Padre. Gracias porque escrito está, Señor, que tú suples todas y cada una de nuestras necesidades. Yo, como viuda, doy fe de totalmente, yo sé que estás de acuerdo conmigo, de que Dios es suficiente para proveer y que Él multiplique tu siembra, tanto Rema presencial como en Rema virtual, que siguen sosteniendo este ministerio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Rema, nuestro único anuncio, ya estoy en pláticas y prontamente para decirte quiénes, para el aniversario, quiénes va a venir, porque hay que con tiempo tener todo. Déjame decirte que el próximo domingo, yo te pido como un favor especial, no vayas a faltar. Tenemos el festejo a nuestras mamás. No vayas a dejar con todos los regalos, ni con todo el pozole, ni con todo lo que se va a hacer. Vente, y si puedes traerte a alguien, yo te invito a que traigas a alguien con ese pretexto de que vamos a festejar, pero el pretexto es que acepte a Jesús, que conozca a nuestro Salvador, que conozca al que nos tiene sentado en lugares celestiales. Amén, amén, amén sí, amén no, amén sí. Entonces recuerda, tenemos una cita dentro de 8 días para celebrar, y que por el momento, a las mamás, por el momento es todo. Esperemos tener casa llena y que se queden nuestras hermanas y que traigan invitados. Todos son bienvenidos y también todos van a tener su regalo. Si gustas ponerte de pie, oro que la palabra de Dios haga rema en tu vida. Cualquier duda, si no lo dije bien, puedes volverlo a escuchar, y si no, pues yo con gusto, si hay alguna duda, Dios me ayude a aclararla. Si gustas levantar tus manos, agradecidos con Él. Que la gracia de nuestro Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús.
que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, sometiéndonos a Dios en sus promesas y resistiendo al diablo, sabiendo que tiene que huir de nuestras vidas. Iglesia amada, y todos los que lo haremos, escucha, los que lo haremos, decimos amén y amén. Dios te bendiga grande y poderosamente.